Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de creación de conlangs gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo quiero llevaros a la práctica de la última lección que colgué en el canal, en la cual os introducía en las diferentes maneras en las que podríais crear vuestra escritura real para vuestro conlang. Y os voy a presentar tres ejemplos con los cuales yo he trabajado de forma práctica en la vida real para mis mundos fantásticos, que por desgracia aún no han sido publicados y desde luego crear lenguajes para mundos fantásticos que aún no han sido terminados, pues no es muy práctico presentarlos sin estar terminados, así que todavía habrá que esperar un poco. Pero os voy a presentar cómo trabajé yo las mías, cómo iteré a través de las diferentes formas que encontré o que imaginé, para que toméis ejemplos sobre cómo podríais hacerlo vosotros. Y vamos a empezar por la primera, la cual tenía una inspiración semítica bastante fuerte. Los elementos que quería tener presentes en mi escritura serían los cartuchos de los nombres en egipcio, una apariencia en principio cuneiforme y después una forma parecida a la grafía del árabe, del persa y de otras lenguas que comparten el alifato. Para ello vamos a tener la forma de los cartuchos, que tenía esta forma, la cual dentro de esta contenía los diferentes mensajes que podía tener el egipcio. Después, las cuñas de la escritura cuneiforme, que podían resumirse en Dingir, que es el símbolo para estrella y dioses. Y después la caligrafía o grafía del alifato. Os voy a poner un pequeño ejemplo, ya que estoy algo oxidado con el árabe. Pues bien, con estos tres elementos yo quería hacer mi propia escritura, así que lo primero que me planteé es cómo puedo mezclar esto con esto y después esto con esto sin que estos dos elementos, sin que estas dos apariencias se contradigan entre sí. No es tan difícil como parecía al principio, así que lo primero que hice fue observar cuáles son las formas que coincidían entre ellos, las cuales son las rectas, por supuesto, esto ya tiene sus curvas aquí, pero de momento las rectas serían un elemento en común. Y con esto ya tenía algo bastante parecido a un cartucho, pero hecho con cuñas. ¿Y cómo podía evolucionar esto a una grafía similar al árabe? Pues sencillamente quitándole los bordes de las cuñas, lo que llamaríamos los serifs. Con la primera grafía, si la volvemos a hacer aquí, podemos usar diferentes símbolos a lo largo del cartucho, pero en la grafía en la que evolucionaría después no tiene por qué haber un conflicto tan grande si se hace bien. Podemos, por ejemplo, hacerlo así o así. Como veis, una de las formas con las que podemos realizar una escritura de base que luego evolucione en una forma más, digamos, estilizada, es comprobar cuáles son los elementos en los que coinciden y ver si se pueden estilizar después. Ahora vamos a pasar a otra que es un poquito diferente, una aproximación un tanto diferente. La siguiente escritura en la que quería trabajar era una escritura que se pudiese compartir entre diferentes lenguas, que tuviesen un origen común y que eventualmente fuese derivándose según qué región o cuáles fuesen los estilos estéticos de cada región o de cada tribu. Y para eso me basé en las runas en cuanto a la forma vertical que tenían, que se comparte bastante entre las runas, por el medio en el que se escribe sobre todo, que es la piedra. Pero en lugar de elegir una forma vertical, yo lo elegí en forma de rombo. Esta forma comparte el mismo elemento de las runas. Se necesita una grafía recta por la cincelación, pero además esconde una complejidad interna que la enriquece. Por ejemplo, si la cortásemos en tres en cada uno de estos. Y no solo eso, sino que además en su interior, si la dividiésemos otra vez en pequeños rombos, podría complicarse bastante más. Y esta podría ser
una base para una grafía. Después, ¿qué se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer diferentes cosas. Se puede tomar o eliminar el interior. Yo dejaría la base externa para una referencia más clara, porque el interior no es tan estético como parece como el exterior. Después, ¿cómo angularlo? Por ejemplo, se puede usar no solamente en vertical, sino también en horizontal. Se puede tomar una de las formas, enfrentarla, o se puede tomar una forma, copiarla. En fin, hay diferentes formas con las que podríamos trabajar con una forma de base que se derivase en diferentes escrituras. Y no solo esto, sino que además, a la hora de hacerlo complejo, cuando este tipo de escritura pasase del cincel a un cálamo, por ejemplo, tendríamos un trazo un tanto más grueso. ¿Cómo podríamos hacerlo atractivo? En lugar de tener una forma tan sencilla como esta, pues sencillamente haciendo que conservase unos serifs. Se pueden hacer unas buenas cuantas cosas de estas, las cuales no he enumerado ni voy a incluir en esta lección, pero que son bastante interesantes de explorar si le añadís, por supuesto, una estética que sea atractiva. Aquí estoy improvisando, así que no lo toméis como ejemplo definitivo. Y por último os quiero presentar un ejemplo que fue cambiando a lo largo del tiempo en cuanto a concepto y en cuanto a apariencia. En principio quería hacer una escritura que se asemejase de alguna manera a un circuito, a un panel o a una motherboard, como podríamos decir. Así que procuré ver cómo era por encima tampoco hay que complicarse, no hay que empezar a hacer mapas de transistores ni nada así, qué era lo que se podía hacer. Y la idea inicial era esta, hacer una escritura cuyo seguimiento de la grafía se basase en estos giros de 90 grados, no en las intersecciones. Ni por supuesto hacer que estas intersecciones se viesen más complejas de lo que deberían ser. Esto por supuesto sería lo más básico. Después intenté hacerlo un poquito más enriquecido, como por ejemplo reflejando las figuras. Pero esto ya empezaba a sobrecargarse. Así que intenté ignorar esta parte de abajo y empezar a trabajar en la de arriba. Pero con los ángulos rectos esto se hacía un tanto soso. Así que intenté cambiarlo con un recurso bastante sencillo. Le añadí un poco de ángulo y lo intenté poner a unos 30, 45 o 60 grados a la izquierda. Ahora mismo no sé cómo se diría, así que si tomásemos un ángulo, tendríamos los 40, los 30 y los 60. Así que podíamos tener una escritura que fuese de 30 grados, podíamos tener una escritura que fuese de 45 grados o una escritura de 60 grados. La verdad es que aún no me he decidido exactamente por cuál ir de todas estas, pero sí que vi que tenía una mejor pinta. A la hora de sobreponer las líneas unas sobre otras, pues tiene un estilo un poquito más estético. Ligeramente estético, tampoco hay que recargarlo. ¿Veis? Aquí es un poquito soso y aquí ya tiene una cierta vidilla. Y no solo eso, sino que también me quedé con la idea de que esto se tenía que usar de alguna manera. Así que me puse a añadir por debajo posibles funciones. De esta manera queda un poquito más llamativo. Ahora bien, cuando empecé a trabajar con trazos más gruesos, vi que había un poco de conflicto, porque al principio hice que los trazos fueran gruesos en todas partes. Así que lo que hice fue afinar este trazo grueso de aquí abajo. En lugar de tener los dos, pues solamente sería el trazo de bajada el que fuese grueso. Ahora bien, como no quería usar un cálamo de toda la vida, en el cual tiene una punta rectangular, intenté ver cómo se podía hacer esto ligeramente diferente con otra iteración y en lugar de elegir una punta rectangular, elegí una punta triangular.
la cual se tendría que ajustar a este ángulo. Aquí es donde vemos la complicidad que tienen las herramientas con el aspecto, que tienen que coincidir este ángulo del cálamo con el ángulo que se ha elegido para estas grafías. Y esto conseguía un efecto curioso, porque el trazo grueso tenía más bien este aspecto, pero aquí, se acababa aquí, antes de seguir con el trazo fino de la punta de abajo, o si acaso de el borde superior, pero no los dos juntos. De modo que teníamos una figura un tanto curiosa, diferente. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Podéis tomar las 3 diferentes ideas que yo he seguido para mis escrituras y por supuesto podéis usar estas ideas de formas de aproximación a la escritura para vuestros propios conlangs. Así que, bueno, no voy a ser muy celoso con estas aproximaciones, así que vía libre, pero intentad no copiarlos, por favor. Si os ha gustado la lección, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal. Podéis ir a los grupos de Facebook, a Instagram, a Reddit, Tumblr, a Udemy, donde cuelgo cursos. Podéis invitar a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.